después de que han tenido un larguísimo feriado. Espero que se hayan confesado, ¿no? Que se hayan arrepentido. Y nos hayamos arrepentido de todo, tenemos que arrepentirnos. Ahora vamos a ver un tema, neumonía. Neumonía, ustedes como todos los temas que llevamos van a ver mañana, tarde y noche. Le voy a reiterar que si bien estoy del año 82, el Congreso de Neumología Nacional, y esta era mi señora, ¿no? Mi patrón. Este año, en mayo, se lleva algo parecido, pero en menor escala en el Hospital San Juan de Dios. En su auditorio se va a llevar a cabo, creo que es la 21ª jornada departamental de neumología. Los que gusten quedan cordialmente invitados. Se van a tocar como unos 16 temas neumológicos interesantes, todos dados por diferentes especialistas. Yo voy a hablar del distrés respiratorio porque ese es mi tema favorito desde hace 40 y tantos años. Para mí todo es distrés. Esto fue del año pasado. Me honraron con que lleve mi nombre. Bueno, ¿qué es una neumonía? Es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar, tanto de los alveolos como del intersticio, producido generalmente, presten atención porque esto les va a servir ahora, mañana y pasado. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero aparte de eso, también hay agentes químicos, hay agentes físicos, agentes inmunológicos, genéticos y neoplásicos y otros de causa desconocida. O sea, pregunta de evaluación. Todo lo que nosotros, acuérdense que los campos pulmonares o pleuropulmonares son de color negro, ¿no ven? ¿Por qué? Porque hay aire, ¿no es cierto? Eso ha llevado el año pasado en radiología. Cuando aparece una mancha blanca en los campos pleuropulmonares, eso quiere decir síndrome de condensación pulmonar. Y ese síndrome de condensación pulmonar puede ser por cualquiera de estas cosas, por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, por agentes químicos, físicos, inmunológicos, genéticos, neoplásicos y otros de causas desconocidas. Pero también cuando vean ustedes un síndrome de condensación pulmonar van a pensar neumonía. Correcto, está bien. Pero no solamente neumonía, puede ser tuberculosis también acá en nuestro medio generalmente, o tromboembolismo pulmonar, o atelectasia, o neoplasia, o contusión pulmonar, o derrame. ¿Se dan cuenta? O sea, el síndrome de condensación pulmonar engloba todo eso. Es importante que ustedes cuando hagan una hipótesis diagnóstica pongan, puede ser esto, porque inmediatamente están haciendo un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Muy bien. Puede afectar un pedacito, o sea, un segmento, un lóbulo o todos los pulmones. En eso se llama, cuando son ambos pulmones, ya se llama paneumonía. ¿Cómo se clasifica? Hay diferentes clasificaciones. Yo voy a llevar esta y vamos a adoptar esta. Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Dónde se adquieren las neumonías? Pues no se adquieren pues en la comunidad, ¿ya? En el pueblo, en la ciudad, donde sea. Las neumonías asociadas a cuidados de la salud, ¿dónde más se puede adquirir una neumonía? En las clínicas, en los hospitales, en los consultorios. Por eso se llama asociada a cuidados de salud. Neumonía en el huésped comprometido. ¿Qué quiere decir eso? Son los pacientes inmunodeprimidos, cuadros diabéticos en primer lugar, ¿ya? Cuadros desnutridos, disculpen, pareció hace rato un parito. Bueno, los pacientes con VIH, los pacientes farmacodependientes, los pacientes desnutridos, por ejemplo, los pacientes que toman corticoides, los pacientes que están haciendo tratamiento para cáncer, son inmunocomprometidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se clasifican? Yo voy a manejar esta clasificación. Neumonías extrahospitalares y intrahospitalares o nosocomiales, porque se producen fuera del hospital y dentro del hospital o dentro de la clínica. Entonces, las neumonías, a su vez,
pueden ser clasificadas como neumonía comunitaria. Estas pueden ser las típicas. Pregunta de examen. ¿Cuál es la típica? La que es producida por el estreptococo neumonía. ¿Por qué es típica? Porque es la mayor parte de las neumonías. El agente etiológico es el estreptococo. ¿Ya? ¿Cuál es la característica, digamos así, de Santa Cruz? Que la mayoría de sus habitantes sean cántaros. ¿Cuál es la característica de Chuquisaca? Que la mayoría de los habitantes sean chuquisaqueños. Eso es lo típico. ¿Qué es lo atípico? Que haya 2 o 10 o 100 o 1000 cruceños. ¿Se dan cuenta? Lo típico es lo que se encuentra en mayor proporción, y lo mismo sucede con las neumonías. El agente productor de neumonía más frecuentemente encontrado es el estreptococo neumonía, y de los atípicos es el Mycoplasma neumonía. ¿De acuerdo? Las neumonías nosocomiales, los pacientes que están en la sala, que se enferman en la sala, porque se pueden enfermar en la sala también, ya van a ver ustedes. O el paciente que está ventilado. ¿Cuál es ese paciente? El paciente que está en terapia intensiva, ligado a un ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de neumonía adquirida en la comunidad? El punto de corte son 48 horas. El paciente que se internó y después, dentro de las primeras 48 horas, le diagnostica una neumonía, esa es una neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad. Se internó y a los 3 días le diagnostica una neumonía, esa es una neumonía intrahospitalaria o nosocomial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de corte. ¿De acuerdo? Epidemiológicamente, vean ustedes, esto es importante, hasta un 15% de la población adulta a nivel mundial pueden sufrir de neumonía. ¿Ya? Es más frecuente en quienes, en los extremos de la vida, ¿ya? Por ejemplo, en la infancia o en el paciente senil, en los mayores de 65 años en la estación de invierno, y en las personas con factores de riesgo asociados. Por ejemplo, asma, por ejemplo, EPOC, por ejemplo, mucoviscidosis, ¿ya? Por ejemplo, bronquiectasia, por ejemplo, desnutrido, son factores de comorbilidad. ¿De acuerdo? Entonces, epidemiológicamente, la mortalidad fluctúa más o menos en un 5% de los casos de la neumonía en los ambulatorios, hasta un 14% de los casos requieren hospitalización. Y vean esto, hasta un 50% de los casos pueden ingresar a UTI. Y es por eso que hay una alta mortalidad en eso. Entonces, etiológicamente, las neumonías comunitarias, aquí hay un listado de las bacterias que más se producen. ¿Cuáles? Estreptococo neumonía en primer lugar. Después vienen los estafilococos, el piógeno, el hemófilo, la legionela, el corinebacterio, todo eso. Pero en primer lugar siempre el estreptococo neumonía, llamado también neumococo. ¿Ya? Y virales. Ahora estamos de moda con el virus de la gripe, virus de la influencia. No influenza, ¿no? Es influencia, yo le digo, ¿no? Porque influye mucho. La influenza o también el COVID, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí este antivirus, un comentario muy particular sobre el antivirus, porque hace Santa Cruz tenemos un antivirus producido por el virus hantavirus. Un breve resumen. Allá por el año 50-54, la guerra de Corea, Estados Unidos mandó su ejército a defender a los coreanos del sur. Y resulta de que los llevaron y los estacionaron, por decir ahí, a orillas de un río, el río Hantan, en Corea del Sur. Después de unas semanas de estar ahí, esos regimientos, ese ejército norteamericano, pacientes jóvenes, todos pacientes jóvenes, pero soldados jóvenes, comenzaron a tener fiebre, un síndrome febril, y se comenzaron a morir en insuficiencia respiratoria. ¿Qué está pasando acá? Obviamente los norteamericanos se caracterizan por investigar. Investigaron, hicieron autopsia, necropsia, todo lo que sea, lo mandaron a Estados Unidos para que hagan los análisis, y encontraron de que los pulmones había un virus
Y no tenía nombre en esa época ese virus, no sabían qué tipo de virus era. Por eso se llamó virus sin nombre en esa época. ¿Ya? Luego pasaron los años, la migración y todo eso. Acá en Sudamérica también aparecieron casos. Pero allá en el río Jantán, dentro de los aspectos epidemiológicos, encontraron que había muchos ratones. Muchos ratones. Pero ratón hay en todas partes. Tenían una característica, eran muy largas sus colas, extremadamente largas. Y le dieron un nombre a esos ratones. Se llama Oligorhizomis longicaudatus. Medio extrañatus el nombretatus, ¿no? Entonces, Oligorhizomis longicaudatus, porque una género una familia de ratones de cola larga. Acá en Bolivia hay, en la colonia Pinagua, San Rafael, San Juan, San Julián, aquí cerca Camiri, Basilio, por todos estos lugares, ¿no? De aquí para adelante, porque eso ha pasado acá en Santa Cruz. Cualquier paciente que llegue del campo con un síndrome de condensación pulmonar neumónico bilateral, ustedes tienen la obligación de pensar en hantavirus, aunque no sea, pero tienen la obligación de pensar. Hay muchos casos de esto. ¿Saben cuál es el problema? Que tiene una altísima letalidad. Hacen síndrome de distrés respiratorio severo. Ya les voy a mostrar una vez. Por eso las palabras para el hantavirus, ¿ya? Después tenemos la influenza H1N1, que ahora está de moda, ¿no? También los hongos, sobre todo, histoplasma, Balastomisis, Aspergillus, Cryptococcus, pero el Mycoplasma neumonía, recuerden que es la segunda causa de neumonía adquirida en la comunidad. Primero, ¿cuál es? Streptococcus neumonía. La segunda, el Mycoplasma neumonía. Parásitos como el Toxoplasma, el Echinococo, el Strongyloides temporal. También neumonías alérgicas, como el síndrome de Lofgren, por ejemplo. O neumonía por aspiración. Pregunta de examen. La neumonía, me atoré. Es que venía comiendo un turrón y parece que se me dio un pedacito por ahí. Me regalaron 2 turrones. Secreciones digestivas. Todo paciente que convulsiona, hay que tratarlo como si fuera un paciente con una neumonía por aspiración, porque se broncoaspiran. Los niños, los ancianos se broncoaspiran y dan un síndrome que se llama síndrome de Mendelssohn, neumonía por aspiración, ¿ya? Por agentes químicos como el queroseno e insecticidas, sobre todo los órganos fosforados. Agentes físicos por irradiación y térmicos. Acuérdense que hace unos 15 años, por lo menos, o 20, en el sur de Brasil fue famoso porque se incendió una discoteca en un lugar que se llamaba Santana, o se llama Santana, algo así, de Autoagresti, y mucha gente murió ahí, pero no por la quemadura, murieron por la inhalación de ese medio ambiente que estaba como a 400 grados. Imagínense aspirar aire caliente. Le quema la vía respiratoria, le produce de inmediato una edema de la vía respiratoria y el paciente muere ahogado. Algo así como cuando sucede con el asma, también así. Claro que no es ahí por la temperatura, sino por una reacción inflamatoria, ¿no? Otras causas, por ejemplo, el lupus, lo que da la neumopatía lúpica, y la molestia reumática dando la neumopatía reumática. Las intrahospitalares se caracterizan porque la mayoría de los agentes son gram negativos, ¿de acuerdo? Klebsiella, Escherichia, Proteus, Serratia, o también la famosa Pseudomonas aeruginosa, que es el terror de las terapias intensivas, ¿de acuerdo? O también asociadas a infecciones por VIH como el Pneumocystis jirovecii, por ejemplo, ¿no? Antes recuerden que se llamaba Pneumocystis carinii, ahora se llama Pneumocystis jirovecii de hace unos 40 años. Entonces, quiero que me presten atención a esto. A ver, meninos, prestenme atención. ¿Saben qué? Mañana me muero, pasado mañana me muero.
Ustedes tienen que aprovechar. Solamente llevo 45 años predicando todo esto, algo he aprendido. Entonces dejen lo que estén haciendo para poderme atender, porque esto no lo van a encontrar en un libro, esto es mi creación. Vean, todo esto, yo me llamo Jorge Ronald, mi apellido paterno es Arce y mi apellido materno es Justiniano. Entonces, la neumonía, cuando decimos neumonía solamente estamos diciendo el nombre, nada más. Hay que ponerle el apellido. ¿Será una neumonía bacteriana? ¿Será micótica? ¿Será parasitaria? ¿Será qué tipo de bacteria? ¿Viral? Entonces, neumonía, por ejemplo, bacteriana por estreptococo neumonía, digamos. El germen es el apellido materno. Neumonía, el nombre, bacteriana, el tipo de bacteria, y el germen, estreptococo neumonía, estafilococo, etcétera, etcétera. Si mi paciente tuviera una neumonía micótica, yo podré decir será una neumonía micótica por Candida albicans, por decir, por Aspergillus fumigatus, por cualquier otro de esos. O si fuera viral, diré una neumonía viral por Haemophilus influenza, será por COVID-19, será por H1N1, será por diferentes tipos de virus, ¿de acuerdo? Y si es parasitaria, entonces neumonía parasitaria por toxoplasma, por decirle así. Entonces ustedes están haciendo todo eso desde el punto de vista académico. No decir neumonía, pero ¿qué tipo de neumonía? ¿Bacteriana? ¿Viral? ¿Parasitaria? ¿Micótica? ¿Por agente físico? ¿Por agente químico? ¿Por agente inmunológico? ¿Por agente neoplásico? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces la neumonía adquirida en la comunidad, el estreptococo hasta un 60% y el micoplasma junto con la clamidia 20%. Se dan cuenta que yo como neumólogo, cuando me llega un paciente, yo tengo 80% de posibilidades de acertarle al diagnóstico. Vean qué fácil es ser neumólogo. Entonces, el otro 20% lo averiguaré a través de qué, del cultivo que va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa patogenia, recuerden ustedes qué es lo que pasa. ¿Por dónde se produce el problema de la neumonía? Por inhalación. ¿De qué? De gérmenes, de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso va a ir hasta dónde? Va a ir hasta los alveolos. Ahí van a salir los macrófagos y se van a agarrar a puñetes, patadas, a mordiscos, lo que sea, con la bacteria. Y se produce el proceso inflamatorio con liberación de ¿qué? De mediadores inflamatorios. Histamina, serotonina, bradicimina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, interleuquinas. Todo eso interviene produciendo un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y eso va a actuar ¿dónde? Sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio siempre va a producir ¿qué cosa? Edema de mucosa, hipersecreción bronquial, broncoespasmo, y sobre el aparato cardiovascular va a producir dos cosas básicas. Vasodilatación, por eso los pacientes se choquean porque se vasodilatan y se cayó la presión. ¿Por efecto de qué? De los mediadores inflamatorios, resultado de la respuesta inmunológica a la bacteria, virus, hongo, parásito, lo que sea. ¿De acuerdo? O aumento de la permeabilidad vascular. Sale líquido del espacio intravascular hacia el intersticial, produciendo un proceso inflamatorio, en realidad un edema pulmonar. Ustedes lo ocultan al paciente y estertores crepitantes. Si son bilaterales, lo más probable es edema agudo de pulmón, pero si es unilateral, probablemente neumonía de cualquiera de esas etiologías. ¿De acuerdo? Entonces, estos mecanismos de defensa, ¿ya? Y los factores predisponentes, sobre todo el alcohol. El alcohol es un terrible factor predisponente de neumonía. ¿Por qué? Porque produce náuseas y vómitos. Y las náuseas y vómitos, ¿qué producen? Broncoaspiración. El tabaco ni se diga. Un japonés vivo inventó el tabaco, ¿cómo se llama? El cigarro electrónico, y salió peor la cura que la enfermedad.
Los que fuman, algunos fuman aquí, vapean aquí, ¿saben qué? Están buscando hacer una fibrosis pulmonar. Ese paciente va a acabar con pulmones fibrosados, por si acaso. ¿Ya? Deshidratación, de edad son factores predisponentes y obviamente las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, como el EPOC, como la mucoviscidosis, como la bronquiectasis. Pregunta de evaluación. La morfopatología del paciente con neumonía. ¿Cuáles son las fases? Ustedes lo han llevado el año pasado, ¿esto en qué? Jonathan, ¿en qué materia llevan esto? En patología, ¿no? Patología. Fase de congestión. Ustedes ocultan a su paciente, está con estresores crepitantes húmedos, ese paciente está en fase de congestión. Lo ocultan y su paciente tiene disminución del murmullo vesicular y soplo-tubario, ese paciente está en la fase de hepatización roja o negra. ¿De acuerdo? Vean qué fácil es. Entonces, y la fase de resolución, ¿correcto? ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente con neumonía? Va a depender si es la neumonía típica o atípica. Una dica para todos, o una guía si ustedes quieren. Todo proceso agudo, doctor, estoy con dolor de cabeza, estoy tosiendo, ay, me duele la espalda, color aladrillado, herrumbroso como ladrillo molido. Eso es lo más probable que sea una neumonía bacteriana producida por un estreptococo neumonía típica. Doctor, sabe que tengo fiebre. Toso y no sabe nada. Me duele la garganta, me duele el cuerpo. ¿Cuánto tiempo hace que está así? Hace como una semana. Neumonía típica, probablemente un micoplasma. Una legionela. Pero si es agudo, piensen en el estreptococo neumonía. O hasta estafilococo también, no hay problema. Pero es una bacteria. ¿De acuerdo? Vean qué fácil es la consulta de la biología médico. Ahora creen ustedes. Llámenme a ver entre consulta y van a llevar a no, nada. Gracias, ya para qué quiero más. Bueno, entonces, recuerden ustedes a mi intención, yo que tengo un paciente, tiene aleteo nasal, está disnéico, taquipnéico, ya con muchas veces a la inspección se encuentra cianosis periférica, a la palpación que hay disminución de las vibraciones vocales, a la percusión que hay generalmente sonido mate, y a la ocultación que hay estertores crepitantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de este cuadrito, no ven? Se los envié. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿No los escucho? ¿No los recibieron? No, déjense de lío, se lo he pasado al comienzo, Jonathan. Yo les he enviado, vos no se lo has enviado. Vuélvenlo a Jonathan. Bueno, yo les he pasado esto cuando hemos llevado la introducción a la neumología, capítulo 2. ¡Qué bárbaro! Al principio les hemos enviado. Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? A través de la historia clínica. Cuadro agudo, estreptococo. Cuadro solapado de varios días. ¿Qué cosa? Neumonía. ¿Qué más tengo que ver al examen físico que acabamos de comentar? ¿Qué dijimos? Al examen físico, expansibilidad torácica disminuida. ¿Qué más? Vibraciones vocales disminuidas. A la percusión que hay, sonido mate. Y a la ocultación que hay, estertores crepitantes húmedos, si el paciente está en la fase de congestión. Si el paciente está en fase de hepatización gris o roja, hay soplo tubario. En cambio, si es el cuadro agudo, congestivo, hay estertores crepitantes. Me va a hacer la prueba, se lo voy a volver a enviar, eso que ya se lo envié al inicio, antes del primer parcial. Laboratorialmente, ¿qué hago?
Préstenme atención porque en esto se equivoca la mayoría. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, el paciente tiene esputo, está tosiendo, está esputando, como dicen. ¿No? ¿Qué hago? Una tinción de grano. ¿Qué más hago? Una vaciloscopía. ¿Qué más hago? Un micológico directo. ¿Qué más hago? Pesquisa de células neoplásicas en mi paciente que tiene más de 50 años. ¿Qué más hago? Un hemograma completo para determinar si es viral o si es bacteriano. Leucocitosis bacteriano, leucopenia generalmente viral. Esos 5 exámenes se pueden hacer en una hora, en menos de una hora. Aparte de eso, cultivo para gérmenes comunes, demora 3 días. ¿Qué más le puedo hacer? Cultivo micológico en medio de saburón. ¿Cuánto demora? 2 semanas. Nosotros tenemos el diagnóstico laboratorial. Ahora el diagnóstico radiográfico, lo hemos comentado hace unos momentos. Síndrome de condensación pulmonar. Decimos neumonía, muy bien, las neumonías, ¿por qué puede ser? Por bacterias, virus, hongos, parásitos, pero también por agentes químicos, agentes físicos, agentes inmunológicos, genéticos, neoplásicos y otros de causa desconocida. Y si tengo un paciente con un síndrome de condensación pulmonar y hago una hipótesis diagnóstica, tendré que decir, bueno, esa es una neumonía, pero también puede ser una tuberculosis, pero también puede ser un tromboembolismo pulmonar, pero también puede ser una atelectasia, pero también puede ser una neoplasia, o también puede ser una contusión pulmonar o derrame. Preguntar. ¿Vieron qué fácil es hacer la hipótesis? Entonces, obviamente la tomografía nos sirve de muchísimo, pero el instrumento capital es la radiografía, porque eso se puede hacer en cualquier lugar, hasta en la casa. Uno va con un equipo portátil, en cambio no hay equipo portátil de tomografía. Entonces, pregunta de evaluación. ¿Se pueden utilizar estos criterios clínicos de Johansson, que se llaman, ya? Porque fue el que propuso esto, dice, la presencia de nuevo persistente infiltrado o condensación pulmonar, ¿ya? Más fiebre mayor a 38 o menor a 36, leucocitosis o leucopenia, secreciones purulentas, nosotros prácticamente tenemos el diagnóstico ya de neumonía. Hay que ponerle el apellido paterno. ¿Será bacteriana, será viral, será parasitaria, será micótica? ¿De acuerdo? Y luego el apellido materno. ¿Será si es bacteriana? Será un estafilococo. Si es micótica, será una cándida. Si es viral, será una antavirus. Si es parasitaria, será un estrongiloide, por decir así. ¿Ya? Entonces, diagnóstico diferencial, ¿con qué podemos hacer? Con muchas cosas. Fíjense ustedes, con muchas cosas. Destacaremos aquí, por ejemplo, las neoplasias pulmonares y tromboembolismo pulmonar. Yo recuerdo hace como unos 20 y pico años, llegó una señora a mi consultorio. La atendí como a las 10 de la noche, porque tenía varios pacientes. Yo le digo, disculpe señor, ¿en qué puedo servir al doctor? Me dijo, el paciente no soy yo. ¿Y quién es el paciente? Es mi esposo, está en una clínica. Ay, caramba. ¿Usted quiere que vaya a la clínica? Sí, por favor, doctor. Cuénteme de su esposo. Está internado ahí. ¿Cuántos días hace que está internado? Casi una semana internado. Y no ha mejorado nada. Y ya le han puesto esto, tenía ceftriaxona, tenía quinolona, tenía de todo. Y no ha mejorado todo. Ay, caramba. Véanme, que todavía tengo unos cuantos pacientes más, acabo eso y nos vamos. ¿Le parece? Acabé casi a las 12 de la noche. A esa hora nos fuimos a una clínica muy prestigiosa de nuestra ciudad. Le dije a mi señora, acompáñeme, con mi señora siempre estábamos de un lado al otro. Fuimos con la señora, entramos, ahí fuimos a ver al paciente y lo estaban viendo otros colegas, obviamente, internistas, no neumólogos.
Y comencé a revisar, doctor, que aquí, que más allá, todo eso, no da resultado del tratamiento. ¿Cuántos días? Creo que 8 o 9 días ya llevaba. Si un paciente no mejora en 8 o 9 días es porque o el diagnóstico está errado o el tratamiento está errado. ¿No ves? Caramba, le dije, vamos a tener que hacer varios exámenes. ¿Qué propone usted, doctor? Me dice la esposa. Hola. Vea, yo ahorita, si ustedes gustan, yo ahorita mismo le hago una broncofibroscopia. ¿Ten ayunas? Sí, doctor. ¿A qué hora cenó? Como a las 6 de la tarde, basta y sobra. Hagamos una broncofibroscopia. ¿En qué está sospechando usted, doctor? Mejor no le digo, pero antes de la fibra hagámosle una tomografía. Tenía radiografía, varias radiografías, pero no tenía tomografía. ¿Qué cuesta si le están atendiendo en una? Entonces vean ustedes el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de internación que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Vean, si mi paciente tiene temperatura mayor a 38, menor a 36, si mi frecuencia cardíaca está con mayor a 90 por minuto, menor de 60, si la frecuencia respiratoria tiene de 25 a 30, 35, 40 por minuto, o si mi CO2 está, fíjense ustedes, con alcalosis respiratoria, o si mis leucocitos están mayor a 12.000 o menor de 4.000, o si el paciente tiene confusión mental, entonces hay que tomar muchas cosas. O la imposibilidad de ingerir tratamiento vía oral. ¿Qué tengo que hacer? Esto salió hace mucho tiempo, ¿ya? Estamos hablando de casi 20 años que salieron estos. Criterios de ingreso del hospital. ¿A través de qué? De un score de severidad que se llama CURB 65. Hay otros scores, pero a mí me parece que es sumamente sencillo, fácil de aprender, y no podemos por qué estar complicándonos la existencia. ¿Por qué? El CURB, la C significa confusión, o sea, hay que ver el Glasgow. ¿Cuánto tiene el Glasgow? 10 a la miércoles. 15, bueno. La U, determinar la uremia, ¿cuánto tiene de urea? La R, ¿cuánto está la frecuencia de respiración? Está con 30 veces por minuto, 35, 40 veces. Siempre está en insuficiencia respiratoria. La B de presión. La presión, doctor, está por ya está como 80, 40. Ese paciente está en shock. Y la edad, mayor a 65 años, esto es lo que se llama el score de CURB 65. Hay otro modificado, pero yo creo que esto lo llevo utilizando cualquier cantidad de años y si da resultado, pues verdaderamente da resultado. ¿Por qué? Si mi paciente tiene hasta un punto, el tratamiento es extrahospitalario. Si mi paciente tiene 2 puntos, hay que ingresarlo al hospital. Pero si mi paciente tiene más de 3 puntos o más, hay que meterlo en terapia intensiva. Ese paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, hay otro más, pero vamos a dejarlo a un lado. La radiología pulmonar. Vean ustedes, basado en qué, en lo que han llevado ustedes el año pasado, en la densidad de oleosa, cálcica, líquida o aérea. Recuerden que en realidad son 2 colores, blanco y negro. Vean, aquí yo tengo un mocinho de Franco, aquí tengo agua hasta aquí tengo aceite y aquí tengo aire. Esta diapositiva debe tener, desde que se creó la UCEBOL, de veras, lo hicimos así para mostrar, allá por el 90 y no me acuerdo ya cuántos años, pero son más de 30 años que tiene la UCEBOL, por si acaso. ¿Ya? Después vino la católica. 97, ahí yo comencé a dar en el 97, allá en la Católica Neumología, era el 4º año, o sea que ellos han comenzado en el 93, pero ya no, acá la UCEBOL ya estaba más antes. Bien, vean, síndrome de condensación pulmonar. Síndrome de condensación pulmonar, ¿qué dijimos que podía ser? Neumonía, tuberculosis, tromboembolismo, atelectasia, neoplasia, derrame, contusión. ¿Lo ven? Muy bien, vean, otro síndrome de condensación pulmonar con derrame. Vean este síndrome de condensación pulmonar. Vean esto, ambos, los 4 cuadrantes que están tomados. Este paciente está en distrés respiratorio con seguridad.
peores que otro paciente. Vean ustedes los 4 cuadrantes tomados. Este paciente tiene una bronconeumonía bilateral, está en insuficiencia respiratoria, está en distrés respiratorio severo con seguridad, pero no le queda un lugar sano. O este paciente, que en realidad es un absceso, porque aquí tiene un nivel hidroaéreo, igual que aquí otro nivel hidroaéreo, o este con una cavitación que muchas veces se puede confundir con tuberculosis, o este paciente que en realidad falleció. Vean, esto se parece a las alas de mariposa. ¿Sí o no? Este paciente tenía edema agudo del pulmón, este paciente. Y lo trataron como neumonía. Le echaron más, lo hidrataron y crepó el paciente, porque edema agudo del pulmón más líquido, más bien que sacar líquido, ¿no ven? Vean esto, una cavitación por tuberculosis, vean esto, condensación pulmonar. Vean esto, qué bonito, una condensación pulmonar por tomografía con derrame encapsulado. ¿Vean? ¿No? Por eso es que es importante hacer una tomografía. Porque uno dice, caramba, de esto he visto harto, ¿sabe qué? Doctor, ¿sabe qué? No me hace, eso es una neumonía. ¿Por qué sabe que es neumonía? Vea, doctor, tiene casi 20.000 glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Pero, ¿y tiene una tomografía? No. ¿Y por qué no la has hecho? Pero es que es muy caro. No, por favor, ustedes no pueden fijarse nunca en el precio de lo que cuesta. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Siempre vayan por lo ideal, no por lo mínimo. Vayan a lo máximo. Porque si no lo hacen, pueden ser acusados de mala praxis, imprudencia, impericia, negligencia. ¿De acuerdo? Entonces yo he tenido varios pacientes. Cuando vimos la tomografía, caramba, esto es un absceso en realidad. Eso no se soluciona así nomás, hay que o puncionar o meter un tubo. Tratamiento diferente. Esto, qué bonito, vea para nosotros. Es un síndrome de condensación pulmonar neumónico. ¿Por qué lo sé? Porque esto se llama broncograma aéreo. ¿Vieron? O que es viral con seguridad. Bueno, tratamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para el tratamiento? Para el estreptococo, la penicilina sigue siendo un fármaco bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema de la penicilina? Que tiene que dar 5 millones cada 4 horas. Cuando ahora tenemos, por ejemplo, amoxicilina, tenemos que se da cada 12 horas, ¿no? Amoxicilina más clavulánico, o tenemos cefalosporinas de tercera generación que se dan una vez al día. Entonces, vean ustedes cómo ha cambiado el tratamiento. Entonces, ¿de acuerdo? Los macrólidos, cefalosporinas, amoxicilina, fluoroquinolona, vancomicina, son fármacos que se pueden utilizar en el tratamiento de la neumonía por estreptococo. Y esto, todo paciente ustedes deberían recomendarle la vacuna antineumocócica, ¿ya? Vean esto, la neumonía. Vean esto, aquí, la radiografía, y aquí, la misma, del mismo paciente con cavitación. ¿Vieron la importancia de hacer una tomografía? ¿Y saben qué es lo peor? Este paciente muchas veces no es solamente neumonía, en realidad es un cáncer excavado. Y el médico está miércoles que le mete cefalosporina, quinolona, y no mejora el paciente, 2 semanas y no mejora el paciente. Uno le hace la tomografía, lo encuentra cavitado, le hace una broncofibroscopía, hace un lavado, una cepillada, una biopsia, pesquisa de células neoplásicas positivas, cáncer del pulmón. Y vean ustedes, el pobre paciente llevaba ya más de 2 semanas de tratamiento con antibióticos. Entonces hay que solicitar, la radiografía está bien, pero pídate una tomografía. ¿Acaso la radiografía pueden ver si tiene ahí un hueco, no tiene un hueco, una cavitación? No. Algunas veces se puede, pero otras veces no. Entonces, si mi paciente tiene un hemófilus, cefotaxima ceftriaxona. Si mi paciente tiene una legionela, los macrólidos son junto con la cloroquinolona. Si mi paciente tiene un micoplasma, ¿cuál es el segundo agente productor de neumonía? Micoplasma. Entonces,
macrólidos, eritromicina, acitromicina, claritromicina. Si mi paciente tiene un estafilococo dorado, ¿qué debo dar? Vancomicinas de elección. Obviamente otros, pero para eso hay que hacer ¿qué cosa? Hay que hacer un cultivo más antibiograma. Si tienes una coli o una Klebsiella, cefalosporina de tercera generación o aminoglucosis. Y si fuera una pseudomonas, bueno, hay cefalosporina antipseudomónica, que es la ceftazidima. Pero si no da resultado, eso hay que buscar otras alternativas. ¿En base a qué? En base al cultivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, el colorín colorado tanto se acaba porque yo me he cansado. Jonathan, consiguieron todos los trabajos. Ahorita nos tienen que darle. Ya, bueno, escúchenme para los que se han sorprendido por